de esos temas de máxima actualidad en Venezuela, por ejemplo, al inicio de este pequeño bloque de noticias de América Latina y de lo que pudiera significar la implicación del abandono, de la salida de ese país de la Convención Americana de Derechos Humanos. Decíamos al principio que nos acompañan hoy en el plató dos compañeros a quienes aprovechamos ya para dar la bienvenida a Yolanda Baccaro, que es la corresponsal del diario El Comercio de Perú, y José Luis Torremocha, de verdad, que nos encanta porque sé que tienen un montón de cosas en estos días. Yolanda está a punto de subirse a un avión para irse a Nueva York. Me decía, un momentito nada más. No quería dejar, muchas gracias Joaquín, no quería faltar esta cita de inauguración de este programa, que yo creo que va a ser de lo mejor que va a haber para los latinoamericanos en España y para todo el mundo en general, teniendo a una persona como tú al frente además, y aquí la compañera también. Así que muchísimas gracias, ¿no? Un honor y un placer estar aquí con ustedes. Estábamos mirando ahí lo que pasa en Venezuela y decía el corresponsal Juan Carlos Colina que por vez número 17 se habla de magnicidio en ese país y todavía se espera el pronunciamiento de la oposición, aunque ya sabemos que en momentos anteriores prácticamente se han referido a lo que pudieran ellos llamar una especie de cortina de humo. En su opinión, ¿qué les parece? Muy buenas tardes, lo primero, y felicitaciones por el programa. Me sumo a las palabras de Yolanda. Yo creo que en definitiva Nicolás Maduro sigue con el proyecto que encabezó Hugo Chávez y por lo tanto no debemos sorprendernos con afirmaciones de este tipo. Seguramente si las afirman ellos tendrán sus fundamentos y la oposición, hablabas Joaquín que era la 17ª vez que se mencionaba, supongo que también tendrá los suyos y seguirá desmintiendo que hay unos presuntos intentos de magnicidio. Pero recordemos que hace apenas unas semanas las autoridades venezolanas incluso habían puesto sobre la mesa hechos que tienen que ver con la implicación de ciudadanos colombianos, por ejemplo, o generar ese posible conflicto de magnicidio desde tierras colombianas. Lo hacían, digamos, ya no solo a manera de dar titular, sino con información caliente, ¿no? Con información confirmada. Bueno, yo opino igual que el compañero, ¿no? Todos los presidentes de cualquier país del mundo, ¿no? Venezuela, China, Perú, Colombia, evidentemente van provistos de una seguridad extrema, como tiene que ser, ¿no? Para cualquier presidente del mundo. Han dado unas supuestas pruebas, pero lo que sabemos hasta ahora, yo concuerdo con el colega, que parecieran cortinas de humo, ¿no? Es al menos la opinión que me merece el tema. La situación actual en Venezuela, desde el punto de vista de la oposición, llamaría más la atención de otros asuntos que precisamente de ese, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que tú comentas, la noticia de hoy, que es la confirmación de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Venezuela. Esta Corte de la Organización de Estados Americanos, que bueno, tiene sus más y sus menos, verdaderamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el único, o uno de los pocos, por no decir el único para muchos, como yo, que realmente cumple una función en la región de un cierto control de los exabruptos o excesos del poder de derecha o de izquierda. Aquí no estamos hablando de una ideología política, en la OEA se llama ideologías políticas, pero en este caso sí parece grave, más allá de que el sistema interamericano habría que fortalecerlo completamente. Hay quien dice que la OEA, yo estoy en Washington básicamente a caballo entre ambas ciudades, ¿no? No falta quien dice que la OEA habría que cerrarla porque qué misión cumple, etcétera. Al margen de eso, la Corte, que tiene sede en Costa Rica, en San José, como todos sabemos, sí que cumplía una función. Con Perú, por ejemplo, cumplió una función de contención del régimen de Alberto Fujimori en su momento. Luego, con el tiempo, se ha visto que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido importantes. Hay que decir que no es vinculante solamente en la medida en que el Estado se presta a ello, en la medida en que el Estado accede a ello. Entonces sí es una noticia relevante, al margen de que el sistema interamericano, como decía antes, tendría que fortalecerse en todo sentido, ¿no? Yo quisiera preguntar también una cosa con respecto a esto, Yolanda, Luis, porque ha perdido tanto crédito la organización en sí, que de hecho es por eso que se está, bueno, ahora se sale Venezuela, se sale de una parte porque su salida es parcial, no es total, no, ellos se mantienen en la comisión, salen de la Corte, pero se mantienen en la comisión. Pero ha sido tanto el descrédito que ha tenido esta organización, porque de hecho se justifica esa la actitud de que en este caso Venezuela haya salido, aparte de cuestiones políticas que también hay por ahí. El desprestigio creo que viene más por el lado de la inacción y la poca efectividad que ha tenido la OEA, ¿no? Hasta el momento. Como decía antes, me ratifico lo que comentaba, ¿no? La Corte, precisamente, la Corte de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, sí que tenía una función de contención,
pero la OEA, bueno, nos cuesta dinero a todos los que formamos parte del sistema, empezando por Estados Unidos y por todos los demás países americanos. Entonces, ¿hasta qué punto la OEA es un organismo útil? También se habla de la ONU, por cierto, ¿no? Todos los organismos internacionales. Sí, hoy estamos hablando de la utilidad de OEA. De la OEA, pero eso se puede extrapolar, ¿no? Se habla de que no son organismos tampoco democráticos. La ONU tiene 5 países que tienen el derecho de veto, que son los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, en fin. Y la OEA también está en manos de quien está en manos, no vamos a negarlo. O sea, tú puedes decir, Venezuela se salva de la Corte, la OEA al menos sirve como una especie de contención de los regímenes un poquito autoritarios o muy autoritarios, pero también es verdad quién manda en la OEA, ¿no? Es Estados Unidos. Pero concretamente, quisiera que José Luis, escucharte, se ha hablado mucho del posible efecto dominó, o sea, la noticia, por un lado, es confirmada la salida de esa parte de la Convención de Venezuela, pero lo que pudiera implicar, sabemos que en los últimos años han ido creciendo los organismos regionales, hablábamos de CELAC, de UNASUR, y pudiera extenderse la decisión venezolana a otros organismos regionales, en el sentido de que ahora todo el mundo diga, bueno, pues yo abandono y yo abandono el otro. ¿Qué se espera? Pudiera ser. Yo creo que la OEA es un organismo en decadencia desde hace bastantes años, y la historia de América Latina precisamente es un proceso de construcción, de intento de construcción de bloques, y creo que se sigue en esa dinámica. No sé si se va a generar un efecto dominó, como quien dices. Yo lo situaría más en el contexto de liderazgo regional. Yo creo que Venezuela, Nicolás Maduro quiere sustituir ese papel de liderazgo que tuvo Hugo Chávez en la región. Se lo disputa más o menos con Rafael Correa. Yo creo que van las cosas por ahí. Es como una carta que sacan ahora, pero tampoco creo que genere un efecto dominó. Coincido con Yolanda, con la valoración que ha hecho de la OEA, comparándolo con la ONU. No creo que sea tan importante esa decisión que ha tomado Nicolás Maduro. Es la actualidad vista con la óptica de Iberoamérica Televisión, del programa Confirmado. Vamos a hacer una pausa. Hay otras noticias que también llaman nuestra atención, en este caso en España, y sobre todo lo vinculado a los colectivos de personas que llegan desde otras partes del mundo y que tienen que ver cuán costoso resulta hacer trámites que en un inicio pudieran ser fáciles, ¿verdad? Como confeccionar un pasaporte. De eso hablamos a la vuelta, y recuerden que también hay un tema que nos preocupa a todos los de toda la vida que han vivido aquí, los que han llegado en los últimos años, que es el tema de los desahucios. Está con nosotros Cristina Escribano, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Con ella vamos a hablar de este tema en particular. Regresamos, esto es Confirmado.